contar cómo conocimos nosotros el método de alimentación que utilizamos con nuestros bebés sobre BLV, el Baby Led Weaning. En tu caso, Nancy, ¿cómo lo conociste? Pues yo me crucé con el BLV de absoluta casualidad. Embarazada, yendo de un blog a otro de crianza, pues di con un blog que habla de alimentación infantil y leyendo, pues empecé a hablar de BLV y fue todo un descubrimiento porque a mi alrededor nadie, ni mi familia ni mis amigos lo habían utilizado nunca. En mi caso fue similar también. En el embarazo, buscando información sobre el parto, que eran esos temas que en ese momento me interesaban, di con el canal de Verdelis. Y Verdelis me enganché a ella por el parto de Julen y ya fui viendo su canal. Y un día empezó a mostrar el método de alimentación que hacía con su hijo y era BLV. Hice un primer vídeo donde mostraba qué era BLV y contaba las pautas y contaba un poco cómo funcionaba. Y luego puse un segundo vídeo donde se veía toda la evolución con su hijo, cómo lo había ido haciendo, cómo había ido presentando los alimentos, y la verdad es que me enganchó bastante porque tampoco lo conocía hasta el momento. Claro, a mi alrededor siempre había oído lo de los cereales en el biberón, lo de las papillas, y ya te digo, es que en mi familia, en mis amigos, había sido ofrecer sólidos a un bebé, era como algo que chocaba un montón. Con 6 meses. Pero a mí realmente lo que me convenció fue que es un método completamente respetuoso con la autonomía del bebé para alimentarse, que confía plenamente en su capacidad para nutrirse y para elegir lo que necesita y cuánto necesita. De autorregularse, como dije, efectivamente. A mí me pasó igual. Cuando hablas de los cereales, los biberones y demás, cuando empecé a oír hablar de todo esto y a leer, me sorprendió mucho de las cantidades de azúcar que tienen todos los alimentos para bebé. Entonces, al ver este método, lo veía como una forma de alimentar al bebé, de enseñarle a alimentarse a largo plazo y de comer bien. Sabes que ahora la mayoría comemos fatal, hay muchísima obesidad infantil y es de esta manera como que le enseñabas a largo plazo cómo se debía comer y cuál era una alimentación sana y equilibrada. Y luego además, el tema de dejarle tu comer a su ritmo, de no obligarle a comer, ¿sabes? El típico avión de enseñar a los niños. Claro, yo no he sido una gran comedora nunca y he sufrido en alguna ocasión que me obliguen a comer, y además, como todo el mundo, he visto hacer de todo para que los niños coman, de forma más y menos cariñosa. Es claro que eso yo no lo quería para mi hijo, y el método me ofrecía una forma completamente respetuosa de iniciar la relación de mi hijo con la comida. Yo empecé a informarme también mucho con Carlos González, conocido pediatra, y Julio Basulto, experto en nutrición, que hablan mucho, son grandes defensores del método, y si tú ves sus vídeos, la verdad es que lo cuentan de una forma súper sencilla, natural, y que todos son ventajas, porque tú incorporas al niño a tu alimentación, no tienes que hacerle una alimentación especial, no tienes que llevarle su comida especial cuando sales de casa, y era súper cómodo. Y el libro de Carlos González, ¿dónde le leíste? El de Carlos González era el de Mi bebé no me come, Mi niño no me come, y el de Julio Basulto Se me hace bola. Sí, la verdad que yo pues eso, seguí investigando, pero no era prioritario, pero sí que es verdad que cuando ya mi bebé tuvo 4 meses, me puse a ello y me leí estos libros que no son propiamente sobre el método, pero sí que están bastante alineados. Y luego ya además lo que hice mucho fue leer experiencias de otras madres, que me ayudaron un montón en grupos de Facebook y en blog. Sí, aunque luego lo hablaremos en otro vídeo, os contaremos qué blog o qué página nos han sido a nosotros de gran ayuda. A mí aquí sí que me gustaría hacer una mención especial al grupo de Facebook BLV de Buen Rollo, que en nuestro caso a las dos nos vino muy bien y lo utilizamos un montón, porque en esos primeros inicios con el método, en el que no tienes a nadie a quien preguntar y no sabes por dónde seguir, pues hay muchas madres que te ayudan y que te van contando su experiencia o te van asesorando de yo lo hice así, y la verdad es que es un gran apoyo el tener siempre a alguien. Como no está muy extendido, pues muchas veces no tienes a quién recurrir, y en este caso sí que fue una gran ayuda. Aunque entre nosotras también, como lo hicimos más o menos a la par, con los meses de diferencia que tienen nuestros hijos, también nos ayudó mucho, pero el tener ayuda externa de gente con mucha más experiencia, porque nosotros al final estábamos iniciando en el método. Luego otro de los temas que a mí también me interesaba mucho, me preocupaba, como es para todo el mundo, es el tema de los atragantamientos. Tú cuando hablas del tema, todo el mundo te dice, ¿y si se atraganta el bebé? Claro, tienes que estar preparado para ello. Yo recuerdo que la gente me decía, ¿y si se atraganta? Decía, pues igual que un niño cuando anda se tiene que caer, todos nos tenemos que atragantar, pero tienes que estar preparado. Atragantarse no es malo, el problema es ahogarse. Entonces tienes que saber cuáles son los síntomas de que un niño se está ahogando y saber cómo tienes que responder. Yo en mi caso sí que tenía formación previa en primeros auxilios, aunque en adultos, pero aún así me vi muchos vídeos en YouTube, leí muchos manuales de técnicas
de atragantamientos en niños, de cómo resolverlo. Aunque es cierto que en mi caso no tuve nunca que usarlo, siempre llevé la pauta de contar hasta 10 y si no lo echa él solo, ya actuar. Y siempre lo he hecho él solo, la verdad es que no tuve ningún problema. Y luego también, una vez que ya tenía yo la decisión prácticamente tomada, sí que quería consultarlo con la pediatra. Parece que siempre lo que nos dice el pediatra, aunque no siempre lo hacemos caso, pero sí que nos gusta un poco tener su opinión. Y yo en mi caso lo que hice fue me llevé a mi abuela, que es la que normalmente muchas veces cuida al bebé y la que tenía que tener de mi lado y que si decidía hacerlo tenía que saberlo, me la llevé conmigo, fuimos al pediatra y en una de las revisiones se lo consulté. Dije, mira, he oído hablar de este método, tengo intención de llevarlo a cabo, ¿qué te parece? Y la verdad es que sorprendentemente la pediatra me dio el visto bueno, me animó a hacerlo y me dijo, si te atreves, porque el problema de muchas madres es que no se atreven por el tema del atragantamiento que hablábamos, que si te atreves es lo mejor que puedes hacer con tu hijo porque a largo plazo los beneficios son... Los enseñas a comer, efectivamente. Y una vez que el pediatra me había animado y tenía su beneplácito y mi abuela también me acompañó y también estaba de acuerdo, pues yo ya me puse con mi método. Estuve viendo los vídeos que hablábamos antes de Carlos González, se los mostré a mi marido para que él también lo conociera, porque claro, yo es verdad que soy mucho de investigar y se lo cuento a él, pero él no es tanto de leer y demás, entonces cuando le enseñé los vídeos lo vio también bastante claro y también se animó a hacerlo. Yo en mi caso de la pediatra no tuve ninguna recomendación en el caso de alimentación. Sí que es verdad que yo en el taller de lactancia pregunté a la enfermera y me animó a hacerlo, pero tampoco me dio más información. A los 4 meses sí que me dieron la hoja que suelen repartir de alimentación, pero tenía información bastante errónea. Además, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, la lactancia debe ser, tanto si es natural como si es por biberón, debe ser exclusiva hasta los 6 meses. Y una vez que el bebé tenga 6 meses y cumpla los requisitos de permanecer sentado, sin ayuda y haber perdido el reflejo de extrusión, empezar con la alimentación complementaria. Es muy importante y cometemos el error muchas veces de introducir alimentos antes de los 6 meses. Cuando eso alarga, trae muchas alergias, trae muchísimos problemas, que bueno, hablaremos más adelante cuando contemos. Yo cuando me informé también busqué las recomendaciones oficiales de la Asociación Nacional de Pediatría y de Alergología, también para saber cómo introducir los alimentos para detectar alergias. Y a mí lo que me pasó, lo que yo considero es que muchas veces la atención sanitaria pediátrica debería actualizarse, no solo para informar a las mamás que quieren hacer este método, sino también sobre las pautas de introducción de alimentos, que están muy desactualizadas. Cuando yo empecé con el método me llamó mucho la atención porque investigando y viendo foros y demás, por lo visto hay como un encuentro anual de pediatría y en el encuentro anual del año pasado uno de los temas principales era el BLV. Claro, es cierto que no todos los sanitarios van, pero sí que los sanitarios que acuden a ese tipo de reuniones y que quieren estar formados y actualizarse, sí que lo conocen. Y a mí sí que me ha pasado de ir a urgencias a otros temas y el propio pediatra decirme, ¿qué tal come el niño? Te recomiendo y decir, no, si ya lo hago. Entonces sí que... En mi caso la verdad que no, que por parte de la atención sanitaria nunca he tenido ninguna recomendación ni ninguna información. Y luego respecto a mi marido, por ejemplo, y a mi familia, pues me pasa un poco lo mismo. Yo todo lo que había ido aprendiendo lo fui compartiendo con él y él también, siendo más cauteloso que yo, también se animó. Y en el caso del resto de la familia, de los abuelos, de los tíos, yo no dije nada. Yo directamente empecé con la alimentación y de forma muy natural y sin preguntas, sin necesidad de explicaciones, ellos lo han tomado como que es la forma que tengo de alimentar a mi hijo y muy bien, la verdad que sí. Así que, pues nada, llegó el momento, con muchos nervios y con mucha ilusión le ofrecimos trozos a nuestro bebé, pero ya eso os lo contamos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta la semana que viene, chao.